Hola, ¿qué tal, iglesia? Es un gusto tenerte conectado con nosotros. A continuación, te dejamos con un mensaje que será edificación para tu vida. Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué privilegio estar esta mañana hoy con ustedes y qué honor poder compartir el mensaje, la enseñanza de hoy. Como decía el pastor, bueno, quería decir, yo sé que ustedes extrañan a los pastores y ellos los extrañan a ustedes, pero pues esto es lo que hay. Hoy estoy yo. Me llamo Leandro, pero como pudieron ver, me dicen últimamente hermana, y que el Señor los bendiga. Familia, yo seguí en el campamento, qué emoción. Este reality que se ha hecho y que sabemos que han disfrutado, se hizo con mucho cariño. Y también, ¿cuántos están ayunando? Esa vaina, Dios mío, pasa días que no desayuna y no pasa nada, pero entra en ayuno, se le hace un hueco acá. Pero bueno, y familia, no sé si el domingo pasado pudieron venir y escuchar, o si algo se presentó y no pudieron venir, pero estuvieron buscando en YouTube el mensaje de la semana pasada. El pastor nos hablaba de una selfie en tu temporada y nos hablaba de este personaje, Daniel, y sus amigos, y también nos hablaba de que a veces cuando la tormenta golpea nuestra barca, que no se nos olvide que Jesús está en ella. Y quería seguir esta línea de enseñanza de las temporadas, porque me parece que el Señor se tiene algo entre manos. Si les soy honesta, le había compartido a algunos amigos de qué iba a hablar, ¿no? Pues el pastor me dijo, hija, lo que el Señor te hable. Y yo, bueno, entonces yo tenía un mensaje ahí en la cabeza y estaba toda la semana dándole. Cuando no llegó el viernes y yo no tenía paz. Y yo, Señor, ¿qué quieres decir? Y pues se cambió todo el mensaje. Entonces, espero que hoy lo que en la misericordia del Señor me permita compartirles y que sea el Espíritu Santo, le hable a su vida, a quizás esta temporada que está viviendo. Siguiendo con la enseñanza, quiero que por favor, si trajo su Biblia, su celular, me ayuden buscando Eclesiastés 3:1. Y dice así: todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y ahí donde está, si desea, puede cerrar sus ojitos y me acompañan en una oración. Padre amado, Señor Jesús y Espíritu Santo, son bienvenidos. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido. Yo te pido que tomes el control de esta palabra, Señor. Que no sea Alejandra, sino que seas tú, mi Dios. Que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas y a nuestras situaciones. Que hoy, papá, salgamos de este lugar provocados por más de ti, que querramos salir y encerrarnos en nuestro cuarto para pasar tiempo contigo, porque lo deseamos. Así que, Señor, descansamos en tu presencia en esta mañana. Hemos orado en el nombre precioso de Jesús y la iglesia dice amén. Bueno, familia, mientras preparaba este mensaje, pensaba en una persona de la Biblia que a lo mejor usted ha escuchado muchas veces y que ha oído hablar de este hombre. Y su nombre es Pedro. Pedro, uno de los apóstoles, uno de los discípulos. Pero quiero ir a donde todo empezó con Pedro. Y está en Lucas 5, del 1 al 11. Y dice así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios.
Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Familia, esta enseñanza la he titulado Es una temporada, no el fin. Y con este versículo que les acabo de leer, quiero empezar por el punto número 1, que es: Jesús te sigue escogiendo. Y empiezo hablando de Pedro porque siento que, al igual que como Pedro, tú y yo somos personas que en algún momento hemos pasado una temporada de desesperación. Pedro estaba pescando toda la noche. Yo creo que estaba urgido. Yo creo que a lo mejor estaba pasando por una época financiera apretada. No sé, yo creo que tal vez habían peleas en la casa con su esposita, porque las finanzas de la casa estaban... O sus socios del negocio de la pesca no estaban contentos. No sé. Pero por un momento, recuerde cómo llegó Jesús a su vida, en qué condición estaba su corazón. Y gloria a Dios si todo estaba bien. Pero Pedro estaba bastante mal. Y algo que me encanta, una vez Pedro se da cuenta que ocurre el gran milagro de la pesca, o mejor dicho, que se da cuenta delante de quién está, la respuesta de Pedro fue en el versículo 8: Señor, apártate de mí, porque soy tan pecador. Y dice que se arrodilló. Y entendía algo, y era que cuando nos topamos con Jesús, es inevitable no ver su santidad. Es inevitable contener su santidad. Y por eso Pedro dijo: Señor, no, espera, aléjate, o sea, soy un pecador. Más adelante, y más adelante el Señor le responde, y eso es lo que más me encanta aún, de que después de que Simón Pedro le dice esto, Jesús le dice: no tengas miedo, de ahora en adelante te convertirás en pescador de hombres. Y aquí ocurren dos cosas. Jesús no solo se encuentra con Pedro y lo llama, le dice: ahora serás pescador de hombres, sino que le da un propósito. Y me encanta porque Pedro lo entendió, llegó a la orilla y dejó todo, se fue detrás de Jesús. Yo recuerdo los primeros días cuando llegué a la iglesia y empezaba a conocer
esto tan maravilloso que es el Evangelio y pensaba en cómo un Dios todopoderoso, o sea, el que creó el cielo y la tierra, el mejor científico, ¿cómo es que alguien tan poderoso se fijó en mí? Se fijó en ti. Y es que al son de hoy, Jesús va a seguir escogiéndote a ti. Él te escogió, pero te va a seguir escogiendo a ti. Aunque tú digas, es que ya he tomado muchas decisiones fuera de Él. Ya he tomado muchas decisiones que no incluyen a Jesús y aún así Él te sigue escogiendo. Dios usó tantos hombres en la Biblia que te aseguro no eran para nada perfectos. Y acá hay unos ejemplos. Noé bebía demasiado. Job pensó que sabía más que Jesús o que Dios. Moisés asesinó a un hombre. David cometió adulterio y aún así fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. José arriesgó su reputación. Mateo era recolector de impuestos. Pablo mató a los seguidores de Jesús y la lista puede continuar. ¿Qué me lleva a pensar esto? Que por donde lo mires, excusa que tengas, Jesús va a seguir escogiéndote. Y ¿saben, familia? Ninguna historia de estos hombres que conocemos hubiera empezado si Jesús no hubiera llegado a sus vidas. Y eso quiere decir que tu historia con Jesús ya empezó. Y el hecho de que estés aquí esta mañana es un ejemplo de eso. Jesús ya se encontró contigo y tú ya empezaste esa historia con Él. Siguiendo con la vida de Pedro y sus temporadas, gracias a los evangelios tenemos como un destello del genio o del temperamento que tiene Pedro. Podríamos decir que es un poquito altamente sensible, porque ese man ya iba sacando de una la espada para... yo había leído una vez que decía que Pedro aparentemente, ¿se acuerdan de ese soldado al que él le cortó la oreja y que Jesús le dijo, apártate de mí, demonio? Bueno, una vez leía que estudiosos creen que Pedro no apuntaba a la oreja, que Pedro apuntaba a mocharle la cabeza, pero que en la misericordia del Señor, pues solo fue la orejita. Imagínense el Señor poniendo otra vez la cabeza. Pero bueno, Pedro no era perfecto. Y con esto quiero pasar al segundo punto, que es: tus heridas no tienen poder para alejarte de Dios. Esto lo podemos ver en Lucas 22:54. Y les doy un poquito de contexto que pasaba en Lucas 22. Resulta y pasa que ya el ambiente estaba como pesado. El ambiente ya estaba tenso. Jesús ya había dicho como en 2 ocasiones que tuki, que ya se iba a ir. Y los discípulos, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Ya estaban tan acostumbrados a caminar con Jesús, ya estaban tan acostumbrados a escucharle sus enseñanzas, a ver sanidades, a ver milagros y a ver tantas cosas que pues ellos no querían. Y aquí va Lucas 22:54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Cuando se llevan a Jesús y lo van a llevar a que rinda cuentas de qué es lo que está diciendo, pues Pedro se va así como a cierta distancia, como que no me vean, pero pues yo quiero saber qué pasa con Jesús. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor.
Pedro se les unió y una criada lo vio allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, y me acuerdo cuando estaba leyendo esto en las 8, oiga, el Pedro tuvo una hora para pensar a ver si lo volvía a negar y no sirvió de nada, no sirvió de nada. Y como una hora más tarde, otro lo acusó, dijo: seguro que este estaba con él, miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, respondió Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Pedro, sin darse cuenta, le había quedado una herida monumental en su corazón. Y por un momento, familia, quiero que piensen en esa herida, en esa cosa que tal vez te hicieron o que tú mismo te hiciste y está doliendo muchísimo. No sé cuál sea tu herida, si sea unos resultados médicos que no esperabas, un hijo que quizás estás luchando por reconciliación, un matrimonio que no está como tú quisieras. No sé cuál sea tu herida, o quizás son muchos pensamientos en tu cabeza que no te dejan descansar. Tal vez no puedes parar tantos pensamientos y emociones que vienen a ti y que te agobian y que te roban la paz. No sé cuál sea tu herida. Y tal vez estés pensando que esas heridas van a asustar a Jesús o lo van a correr. O hay personas que piensan que para qué cargo a Jesús con eso si no es tan importante. Pero en realidad, todas esas heridas que tenemos son el terreno perfecto para que el Señor se glorifique. En realidad, esas heridas lo único que están diciendo a gritos es: Jesús, te necesito. Jesús, te necesito. Y les digo por qué. Porque esas heridas a veces nos las queremos guardar y esperar que sanen con el tiempo o que sanen solas. ¿Y saben por qué esas heridas no asustan ni aterrorizan a Jesús? Porque Él también tiene unas. Jesús también tiene unas heridas. Y esto está en Juan 20:24. Acá en Juan 20:24, los discípulos ya habían pasado por este luto de ver a Jesús crucificado, sepultado, luego de 3 días resucitado. Y viene acá este versículo. Dice así: Tomás, al que apodaban el Galileo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó.
la paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, y en otras versiones dice que fijó toda su atención en Tomás. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y qué increíble que el Señor se tomara el tiempo de ir a mostrarle sus heridas a Tomás. De decirle, yo sé que te duele. Yo sé que no la estás pasando bien. Yo sé que sientes que ya no puedes más. Pero hoy Jesús se acerca a ti y te dice, yo sé que duele, porque yo también he pasado por ahí. Sé que una vida siguiendo a Jesús, o sé que seguir a Jesús no es fácil, requiere un esfuerzo. Pero más difícil es caminar sin Él. Más difícil es pensando que hay seguridad en otra cosa fuera de Jesús. El único que es eterno, el único que es para siempre y todopoderoso es Él. Tus heridas no pueden alejar a Dios de ti. En el punto número 3, quisiera hablar de nuestro propósito. Siempre incluirá a Jesús en nuestro corazón. En anteriores ocasiones les he compartido que hay una versión de la Biblia que se llama The Message, que es en inglés, y que me gusta muchísimo porque y normalmente leo NBI, pero The Message, que usted la coge y la traduce en Google, es preciosa, es muy reveladora. Y hay un versículo que llamó muchísimo mi atención en Hechos 19, del 1 al 2. Y aquí no está Pedro, pero sí está alguien también muy, muy, muy importante, que es Pablo. Y Pablo, ¿cómo les explico? Imagínense tener un archienemigo. O sea, alguien que se la pasa echando chisme, pero del malo suyo. O sea, alguien que le lleva la mala, la remala, que le tiene la reenvidia. Alguien que no quiere que usted le vaya bien. Bueno, imagínense a alguien así. Y resulta y pasa que Pablo detestaba a los cristianos. Ese man se la pasaba persiguiendo y que mate cristianos. Pero en un día el Señor se topa con él y le dice, Pablo, ¿cuál? O sea, yo aquí pensando en que Jesús habla así, como Pablo, ¿cuál es tu cosa conmigo, hermano? Pablo, ¿qué tienes contra mí? Y en ese instante, Pablo se le es revelado quién es Jesús para él. No se imaginan, en Hechos de los Apóstoles, bueno, es Hechos, y amo ese libro y les recomiendo lo lean, es Hechos del Espíritu Santo por los apóstoles. Y en este libro, Pablo es una fichota para la iglesia cristiana, para los comienzos de la iglesia cristiana. Después de odiar, después de con todas sus fuerzas crear planes y demás para acechar a los cristianos, escuchen lo que ahora dice Pablo. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo descendió por las montañas y llegó a Éfeso, donde se encontró con algunos discípulos. Lo primero que les dijo fue: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron a Dios solo en su mente o también lo recibieron con su corazón? ¿Entró en ustedes? Un Pablo haciendo tremendas preguntas, diciendo: oiga, ¿usted creyó en Dios
sí, yo creo en Dios. O yo creo en Dios. Yo le creo a mi Dios. Hay una diferencia enorme. Esto me llevaba a pensar en el propósito de la vida de un cristiano o de nuestra vida. ¿Y saben cuál es el problema del propósito de Dios en nuestra vida? El problema es que no lo buscamos. O que a veces pensamos que la forma de conocer el propósito de Dios en nuestra vida tiene una receta. Y es 2 cucharaditas de esto, una pizca de lo otro, revuelva, meta al microondas, 3 minuticos nomás y toma tu propósito. No, lo lamento, familia, pero no. Así no se conoce el propósito de Dios. Hay una particularidad con la intimidad, con el pasar tiempo con Dios. ¿Y saben cuál es? Que el Señor va a necesitar intimidad contigo. Va a necesitar de que todos los días vayas a Él. Porque Dios no puede empezar a hablar algo hoy y que mañana tú no vayas a Él. Dios no puede empezar a hablar algo hoy cuando no estás dispuesto a buscarlo mañana. Así que si usted tal vez se agobia o le dice, Dios mío, ¿pero por qué no me habla? Yo quiero saber qué quiere para mí. Lo invito a que no se agobie y que lo busque de verdad. Que lo busque hoy, que lo busque mañana, que lo busque pasado mañana y que lo busque siempre. Esto me lleva otra vez a la vida de Pedro. Y ya sabemos que Pedro, una temporada se topó con Jesús. Transcurre la vida de Pedro con Jesús. Es otra persona, está súper cerca del Señor. No, mejor dicho, yo escuchaba a Jesús orar y es espectacular. Eso baja el cielo, eso todo se llena de nubes, hay un resplandor, no, increíble. Y Pedro traicionó a Jesús o lo negó. Y luego hay algo súper interesante en Hechos 9:32. Pero antes de esto, quería mencionarles también a alguien de la Biblia que la tenía re clara, que sabía cuál era su propósito. Y es David. Yo sé que también hemos escuchado de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y hay un salmos que escribió David espectacular. Se los regalo. Si quieren, lleguen a su casa. No sé si lo pueden imprimir, si lo pueden poner por ahí cerquita y mandar a un cuadrar. O sea, yo amo este salmo. Y es el Salmo 27, del 4 al 5. Una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar. ¿Y qué? Buscar orientación, o sea, su voluntad, su propósito en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Deleitarnos en la presencia de Dios todos los días. Y saben, familia, que ese sea el anhelo de su corazón. Señor, una sola cosa te pido, y es habitar en tu presencia, habitar en tu casa. Continuando con Pedro, en Hechos 9:32 dice así. El mismo Pedro que dijo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Pedro, que estaba recorriendo toda la región,
fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Tranqui, sanando gente. Había 36. Había en Job una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto en la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Job enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Job y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Job un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor de pieles. Iglesia, realmente amo que Dios haya puesto la historia de Pedro en la Biblia, porque para ser escogido por Dios, Pedro no necesitó ningún requisito ni perfección. Pedro tuvo, ¿saben qué? ¿Se acuerdan del primer versículo que les hablé? De que al momento en que Pedro se dio cuenta de lo que había pasado y delante de quién estaba, ¿saben qué hizo? Se arrodilló. No puedo contener tanta santidad. Y temporadas después, yo no sabía o no recordaba que Pedro había resucitado un muerto. Yo pensé que solo lo había hecho Jesús, pero Pedro también lo hizo. ¿Y saben qué hizo antes de que eso pasara? Se arrodilló. Y hoy, iglesia, si tal vez has estado de rodillas, quizás derrotado, o te has sentido derrotada, te aseguro que te volverás a encontrar con el Señor de rodillas, pero esta vez en victoria. Te volverás a encontrar con el Señor en victoria. Tal vez tu historia está estancada, pero ¿saben? Cuando les leía a todos estos hombres de la Biblia que eran imperfectos, Noé, José, Moisés, todos ellos, ninguna historia hubiera empezado o ninguna historia hubiera comenzado hasta que Jesús apareciera. Solo cuando Él aparece en tu vida es que empieza tu historia con Él. Es que empieza el propósito de Dios a verse reflejado en tu vida. Familia, nuestro propósito siempre incluirá a Jesús en el corazón. ¿Saben? El primer
seguir escogiéndote. No importa de dónde vengas, lo que hayas pasado, las decisiones que tomaste, Jesús sigue escogiéndote. Tus heridas, esas que te dan pena, esas que no quieres mostrar, esas que mejor venga las escondo, no asustan a Jesús y no van a hacer que un Dios todopoderoso quizás tema a eso. Y por último, familia, nuestro propósito o el mayor propósito que tenemos es habitar siempre en la casa del Señor, es buscarlo a Él. ¿Saben? Algo que he entendido con la salvación es que muchas veces creemos que Jesús nos salvó y está bien, en pasado Él nos salvó, pero lo que pasa es que Jesús nos sigue salvando y nos va a salvar hasta el día en que Él regrese. Así que cuando piensen en salvación, no solo piensen en Jesús crucificado, piensen que resucitó y que ahora camina entre nosotros y camina en nosotros. Pedro tuvo un tiempo para recibir a Cristo, tuvo un tiempo para buscar arrepentimiento, tuvo un tiempo para creer en los sueños de Dios para su vida. Y sea lo que sea que estés atravesando, familia, no es el fin, es una temporada. Los sueños de Dios son mayores que tus sueños. Y sí, podemos hacer planes y podemos tener una agenda para el 2025, 2026, pero los planes de Dios son mayores que los tuyos. ¿Saben qué pasa con un barco que anda contra viento? O sea, como que en contra de la marea y del viento. Cuando un barco va a favor del viento, va derechito, fluye, anda. Pero cuando un barco tiene que ir en contra del viento, no es que sepa mucho de navegación, pero pues algo por ahí busqué. Y es que los barcos tienen que como que ladearse para que el viento que golpea les dé como un pequeño impulso, pero siempre va a estar así de lado. Y yo te pregunto, familia, ¿tú quieres andar a favor del viento? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es como un viento. ¿Quieres que ese viento te dirija o quieres caminar en contra de ese viento? Ahí donde está, si quiere, póngase sobre sus pies. Y lo invito a que sea demasiado intencional, a que sea demasiado honesto con el Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo, muévete con poder y autoridad. Gracias por quedarte hasta el final. Estoy convencido que este mensaje fue de edificación para tu vida. Queremos agradecerte por tu generosidad, por ser parte de todo lo que estamos edificando y construyendo juntos como iglesia. Nos vemos en una próxima oportunidad.